Renato, bueno, y es que justamente el fenómeno de Niño golpearía nuestro país a partir de este verano, ¿verdad? En el mes de noviembre podría empezar de inmediato las sequías. ¿Cuál es el accionar que tienen ustedes preparado para ayudar a esos agricultores, incluso ganaderos de las zonas de Guanacaste, por ejemplo, que es una de las más secas y donde golpearía todavía muchísimo más? Bueno, hemos venido trabajando desde el 25 de julio, que ya preveíamos que iba a haber un fenómeno del Niño muy asentado, y empezamos a trabajar en la coordinación con las diferentes cámaras y los grupos organizados para ver qué cosas podíamos hacer. Regresamos de Guanacaste y el señor presidente me dijo que nos iban a asignar 5.210 millones de colones para atender y prevenir la sequía, y entonces pues, con mucha más motivación empezamos a trabajar y con mucho más compromiso, ¿verdad? Ya que vamos a tener los recursos suficientes para atender varias cosas. Uno es poder educar a los productores de qué cosas pueden hacer para mejorar sus condiciones y su permanencia en las fincas del ganado y los cultivos, como por ejemplo darles la información meteorológica a tiempo, enseñarlos a hacer silos en el suelo que se hacen con lo que llamamos gavetas, y entonces se pone un plástico y se pueden ensilar productos, pastos, coronas de piña, algunos otros subproductos de frutas, eso para irles proveyendo de posibilidades de mantenerse con el ganado en las fincas. También estamos invirtiendo alrededor de 1.800 millones de colones en la reconstrucción de acueductos y sistemas de riego. Estamos viendo la posibilidad de terminar algunos otros acueductos y otros sistemas de riego también que están ya presupuestados y que requeríamos los recursos para terminarlos. Hemos hecho un estudio muy interesante que es tomar agua de los canales de riego que ya tenemos y volver a introducir el agua en las cuencas de los ríos, ¿verdad? De manera que podamos usar esas cuencas para transportar el agua y no tener que hacerlo entubado, sino que podamos hacerlo de esa manera y que los productores puedan entonces utilizar esa agua ahí. Y hemos además dado recursos para que el Ministerio de Agricultura, de la parte de extensión, pueda movilizarse y podamos transportar los productos que podamos llevarle a los productores, porque no todas las zonas van a ser impactadas de la misma forma, ¿verdad? Nosotros desarrollamos un mapa junto con el Departamento Meteorológico, y es muy interesante porque el mapa nos determina cuáles son las zonas que van a ser más afectadas. Si lo podemos ver aquí, este mapa lo que hace es definir por colores, ¿verdad?, cuáles son las zonas más afectadas. Para la radio, si usted no lo puede explicar, ¿cuáles serían las zonas más afectadas? Nosotros tenemos, don Renato, si gusta, muestre el mapa a la cámara, pero también nos va explicando para la gente que nos acompaña por la zona. Aquí tenemos por colores cuál es la zona más afectada, que son las zonas rojas, después la de media y la mediana, que es la amarilla. Entonces podemos determinar, como por ejemplo la zona sur, norte-norte, ¿verdad? Upala, Guatuso, Los Chiles, es una zona que va a ser muy afectada. La parte baja del Golfo, de la península de Nicoya, va a estar muy afectada, y el Pacífico Central también va a estar muy afectado, ¿verdad? Entonces, de esta forma podemos ubicar exactamente dónde están las regiones mucho más afectadas, donde vamos a tener que atenderlas muy específicamente, y donde más podemos hacer algunas condiciones de mitigación que nos permitan entonces no padecer tanto la sequía. ¿Y el tiempo? ¿A partir de cuándo y hasta cuándo prevén ustedes, y en conjunto con el Instituto Meteorológico, que se podría extender la sequía? Bueno, las sequías han pasado muchas veces hasta 9 meses, ¿verdad? Entonces ya estamos en el periodo de transición, y la preocupación que tenemos es que con el cambio climático muchas veces no podemos predecir con exactitud cuándo empiece, cuándo termina, ¿verdad? Yo, como les decía, ya estamos en el periodo de transición de la época lluviosa a la época seca, y ahí es donde estamos entonces preocupados para movernos rápidamente para poder garantizarle a los productores una permanencia en las actividades productivas de manera menos grave que la que ha sufrido anteriormente con sequías muy profundas. Don Renato, la última sequía entre el 2014 y 2016 fue sumamente fuerte. Era impresionante ver en Guanacaste vacas que morían prácticamente secas, cosechas totalmente perdidas. Para este año, ¿qué es lo que esperan? ¿Es más fuerte que esa última sequía? ¿Qué dicen los expertos? Muy similar. Los expertos lo que dicen es que esto podría ser una sequía muy similar a la que pasamos en ese momento, y por eso es la preocupación nuestra de empezar a trabajar ya para tener una menor afectación posible, porque
La mitigación no quiere decir necesariamente que nosotros no vayamos a tener la afectación, sino que lo que queremos es reducir al mínimo las personas afectadas y que la población no se vea afectada tampoco, ¿verdad? Porque hay oportunidades y posibilidades de que se desaten enfermedades a la hora de que los animales silvestres se concentran en zonas donde hay población y hay ganado, y también hay una sinergia en las enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, las ratas producen la leptospirosis que se le transmite al ganado, que a su vez se le transmite al ser humano. Entonces lo que queremos es ir preveniendo esas cosas de manera que no nos vayan a afectar de manera abrupta y muy severa, ¿verdad? Sino que esos impactos sean los menores posibles. Don Renato, se disponen 5.200 millones, pero si hablamos de la sequía, esta última, que es la que tenemos como más reciente, en pérdidas fueron 19.000 millones de colones. Están dando solamente 5.200 millones. ¿Esto va a ser solo para prevención o qué va a pasar con el resto de millones de pérdidas económicas yo que van a creo haber? que los costarricenses y nosotros en el sector agropecuario tenemos que empezar a aprender de que no podemos atender las emergencias, porque atender emergencias es absolutamente imposible en términos financieros poder resolver el problema, ¿verdad? Es muy caro estar atendiendo emergencias. Lo importante es que nosotros podamos prevenir, ¿verdad? Para que los impactos sean menores y para que entonces cuando tengamos que atender ya la emergencia en concreto, nosotros podamos tener el recurso suficiente para atenderlo, porque efectivamente, así como usted lo menciona, esos volúmenes de dinero es porque no se previó con tiempo, y entonces la gran cantidad de agricultores y productores padecieron de la sequía y hubo que atenderlos, comprar concentrados, regalarles las pacas, ¿verdad? Y es un asistencialismo que no nos lleva a nada porque no logramos realmente atenderlos a todos. Más bien, una de las preocupaciones que hemos encontrado en los agricultores y los ganaderos es que a muchos no se les pudo atender. Claro, es que el dinero no alcanza para atender tanto. Solo en Guanacaste tenemos alrededor de 2.800 cabezas de ganado, ¿verdad? Y comen todos los días, y eso es un costo muy elevado para mantener ese volumen de ganado ahí. Entonces hay que ir haciendo prácticas que nos permitan eso, tener bancos forrajeros que nosotros estamos dándoles la semilla para que ellos puedan tener ese alimento para los animales ahí, pero tiene que estar ensilado, porque si le da el sol y la sequía lo agarra, termina por secar el pasto y ahí ya pierde su calidad nutricional. Entonces lo que se necesita es que mientras el pasto tenga calidades nutricionales, nosotros podamos ensilarlo y adicionarle algunas cosas como vitaminas y minerales, de manera que podamos entonces tener una fuente de alimentación muy saludable para los animales. Ahora, la parte de riego es muy importante, sobre todo para lo que son cultivos y demás. La gente tiende a almacenar agua en estañones y demás debido a la desesperación de estar sin agua. Por parte del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Salud, ¿se va a dar algún tipo de capacitación, de prevención? Porque muchas veces esto también puede desatar lo que es el mosquito Aedes aegypti y con eso dengue, zika, chikungunya y más, ¿verdad? Exactamente. Para contener pues un problema adicional al que ya vamos a vivir con la sequía. Sí, en realidad esto es un trabajo interinstitucional, así como don Alexis lo comentaba ayer, ¿verdad? En Casa Presidencial. Porque están todas las instituciones involucradas. Está el Ministerio de Agricultura, el IMAS, está el Ministerio de Salud, está el MINAE, y en ese trabajo conjunto que estamos haciendo, entonces cada uno de los ministerios atiende las competencias que le tocan, pero vamos en conjunto para poder educarle y darle información al productor de cómo debe procesar y hacer, digamos, esa captación de agua y esas reservas de agua. Nosotros hemos estado hablando con la Embajada de Israel, que nos llegó a ofrecer la posibilidad de accesar una serie de sistemas de riego pequeños, que lo que hacen es regar alrededor de 500 metros cuadrados. Eso nos permitiría que los productores de escasos recursos puedan tener un sistema de riego pequeñito, que es sumamente barato, ¿verdad? Son $103 lo que cuesta, le permite regar 500 metros cuadrados, y ahí podríamos nosotros tener producción de forrajes, ¿verdad? De alto crecimiento, que ya tenemos semillas de maíz que puede ser para uso forrajero y algunas otras variedades de pastos que nos permitirían entonces manejar una cantidad disminuida de animales. También estamos haciendo la recomendación de que aquellos que no tengan mucho terreno y tengan demasiados animales, que bajen su carga animal por hectárea para que cuando tengan forrajes no se desgaste rápidamente, sino que puedan alimentar la cantidad de animales que puedan manejar en la finca. ¿Y a partir de cuándo podrían iniciar a instalar estos
sistemas de riego. Estamos haciendo todos los acercamientos con Israel, porque en realidad yo tuve la conversación con el embajador de Israel hace 3 semanas y él nos ofreció la oportunidad de traer estos equipos y verlos. Entonces estamos haciendo las gestiones a través de CEPSA, que es el Departamento de Estadística del Ministerio, para ver cuál es la integración, y también hablamos, doña Epsi Campbell en un consejo de gobierno me hizo la referencia, y ya en esos días yo había hablado también con el embajador, y entonces estamos gestionando ver cómo podemos traer los equipos. Don Renato, el fenómeno del Niño puede también provocar exceso de lluvias en algunas zonas y sequía en otras. ¿Cómo se va a abordar? Porque tendrían que atender ustedes no solamente las necesidades de un sector donde va a estar totalmente seco y otro sector donde podría estar inundado. Claro. ¿Ya tienen estipuladas, digamos, las zonas también donde se podría dar ese superávit de lluvia? Sí, efectivamente en el tema en el Atlántico lo que va a haber es una cantidad de agua exorbitante como la que hemos tenido en los últimos tiempos, pero para eso sí, ya hay toda la Comisión Nacional de Emergencia, está clarísimo de qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque ahí básicamente es hacer los diques, hacer los drenajes, permitir que el agua escurra de manera correcta, y obviamente pues también tenemos los recursos de lo que es el primer impacto para poder atender las afectaciones posteriores a las inundaciones. No quiero minimizar un problema con otro, pero el tema del agua es cuando hay exceso. Una vez que bajan las aguas, usted recupera el pasto, ¿verdad? Y eso tiene una posibilidad de recuperación para la ganadería. Y bueno, cuando se arrasan los cultivos, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Hay que atender de manera inmediata las necesidades de las personas. El problema de la sequía es que se prolonga mucho, y cuando se muere el pasto y cuando se mueren los cultivos, efectivamente no hay oportunidad de recuperarlos, porque el verano sigue, ¿verdad? Entonces, aquí realmente lo importante es atenderlo de previo para resolverlo. Y estamos preocupados viendo todos los temas de los drenajes y los diques que se han venido construyendo en el Atlántico, porque además hemos tenido afectaciones a principio de este año hemos tenido afectaciones que se atendieron con la Comisión Nacional de Emergencias, la construcción de puentes y esto que se está llevando a cabo de una manera muy eficiente. Yo realmente reconozco la labor del ministro de Transportes, ¿verdad? Porque es muy ejecutivo, y he visto cómo rápidamente hemos recuperado zonas que quedaban incomunicadas, y rápidamente las podemos atender, porque uno de los grandes problemas después de las inundaciones es cómo desde el Ministerio de Agricultura le damos atención a los productores si no tenemos los accesos por vía carreteras. ¿Podrían darse alguna especie de faltante de alimentos debido a la pérdida de cosechas? Y perdón, don Renato, agregando a lo que dice Jennifer Vega, ¿qué acciones se van a también tomar por el tema del abastecimiento de agua, pero para el consumo humano, sumado a lo que Jennifer decía? Sí, en realidad el abastecimiento de consumo humano tiene que ver con estos acueductos que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Porque ciertamente hay algunos que son para puramente riego, pero eso nos permite también tener la posibilidad de tomas de agua que puedan ser para abastecimiento humano. El acueductos y alcantarillados también trabajando integralmente con este proceso, entonces hemos identificado también cuáles son los acueductos que tenemos que tener. Y con respecto al impacto de la disminución de los alimentos, ¿verdad? Que es una preocupación del consumidor, en realidad yo no vería que vaya a haber una gran afectación sobre el abastecimiento en los mercados, ¿verdad? Ni creo que vaya a haber un incremento altísimo en los precios de los productos, porque nuestra intención es hacer esta prevención, y si nosotros hacemos bien el trabajo, vamos a poder salir adelante, y los productores van a poder tener sus productos para venderlos y el consumidor para poder consumirlos, ¿verdad? Entonces no estamos previendo una alza en los precios, porque creemos que con esto que estamos trabajando y con la integración interinstitucional de todos los ministerios relacionados, vamos a salir adelante con esto, y creo que vamos a tener pues un verano difícil, pero que lo vamos a llevar de manera correcta. Tenemos 30 segundos para un cierre, tal vez algunas medidas para que la población vaya tomando previo a esta sequía, sobre todo las zonas más afectadas, bien resumido. Bien, lo importante es que se acerquen al Ministerio de Agricultura, de las oficinas del MAC, para que se empapen de la información que estamos teniendo, cuáles son los procedimientos que estamos siguiendo para que poderlos ayudar, y necesitamos tenerlos mapeados todos, ¿verdad? Saber dónde están cada uno de los productores, a qué actividad se dedica y qué hectareaje en esa actividad tiene, para que nosotros podamos
hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Muchísimas gracias a Renato Alvarado, ministro de Agricultura.